Derechos humanos. Para hablar de estos, se debe aclarar la importancia y la evolución que han tenido estos a lo largo de la historia, ya que para todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar de los derechos humanos, pero entendemos o comprendemos e interpretamos realmente qué son, cuál es su propósito y por qué existe. Por lo tanto, los derechos humanos se definen como una libertad sobre los que se deben hacer una protección y cumplimiento. Más específicamente, podemos denominar a los derechos humanos como libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de ser seres humanos. Es decir, que no todos los seres humanos han sido tratados o considerados como iguales, y que con el transcurso del tiempo una lucha por la igualdad y el derecho a la diferencia han logrado mejorar esta situación y que según la ONU son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Ahora se puede mencionar uno de los primeros documentos que buscó garantizar libertades individuales y dar espacios de participación y principalmente crear una forma equitativa de mantener el orden social y la justicia. Se consigna un endoso antiguo de derechos humanos conocido como Ciro el Grande. Por lo tanto, este y otros decretos han sido conservados y grabados en un cilindro de barro cocido, y actualmente es reconocido como la primera versión de los derechos humanos, y ha sido traducido a los 6 idiomas oficiales de la ONU. Anteriormente se menciona que tuvo una divulgación tal que llegó hasta Grecia y Roma, fortaleciendo las bases que hoy en día se denominan derechos humanos. A continuación, se hará una breve descripción de la Carta Magna, o como la llamaban, la Gran Carta, la cual fue firmada en Inglaterra en el año 1215. El documento buscaba proteger a los súbditos y mantener individuales libertades como el derecho a la Iglesia, no estar bajo intervención del gobierno y el derecho de las mujeres viudas a poseer algún tipo de propiedad. En este documento es consignado como uno de los más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. Otro evento importante que debemos resaltar es el de 1789. El pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía absoluta y estableció bases para la Primera República Francesa, y que a consecuencia de un suceso inesperado, más precisamente el ataque a la prisión de Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre, o como actualmente se dice, derechos humanos, garantizando a todos los ciudadanos derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, cuyo fin fue garantizar la igualdad de los derechos y prohibir solo aquellas acciones que puedan ser consideradas dañinas para la sociedad. Siguiendo con lo anterior, otro consentimiento fue la Conferencia de Ginebra, la cual se realizó por invitación del Consejo Federal Suizo y cubrió la asistencia de países europeos y de América, con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate, el cual fue gran avance. En el año 1948 fue redactada la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt y proclamó los derechos inherentes a todos los seres humanos, en la que se resalta la frase: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", dijo ella. Es así
como los países miembros de las Naciones Unidas, la ONU en este caso, se comprometieron a trabajar juntos para promover y defender los 30 artículos que componen los derechos humanos. Por primera vez en la historia se hablarían de sistemas sistematizados en un solo documento. Consecuentemente, llevó a muchas naciones a elegir estos derechos actualmente como parte de las leyes constitucionales. Nuestro siguiente tema son las sociedades distintas o derechos distintos, el cual los derechos humanos en lucha por la igualdad y el respeto mutuo. Los derechos humanos son una forma de imposición y homogeneización del pensamiento que impide que realmente se pueda unirse en un mundo donde la diferencia puede ser aceptada y respetada. Teniendo en cuenta el término de universalidad, los derechos humanos se están dando por sentado de su carácter verdadero e irrefutable. Se autoproclama superioridad y se pone en un plano de inferioridad moral. Por lo tanto, se comprenden derechos individuales, en cambio el individuo debe buscar en un mundo y en su sociedad su lugar y las condiciones necesarias para realizarse como un ser humano. Por lo tanto, el individuo no tiene que hacer valer sus derechos, sino actuar para encontrar en el mundo el principio de la sociedad en la cual pertenece. Otro término es el pensamiento oriental asiático, el cual dice que la noción individualista termina cuestionando ciertas prácticas sociales y culturales que para hoy en día pueden ser tachadas de bárbaras y antiguas. Un claro ejemplo es la religión y la Semana Santa, el cual tiene diferentes costumbres dependiendo su país. Teniendo en cuenta lo anterior, dijo Benoit, si los hombres deben ser dejados en libertad para hacer lo que quieran, mientras el uso de su libertad no se entrometa con la de los demás, ¿por qué los pueblos cuyas costumbres nos dejan parecer ofensivas o condenables? No por ser dejados en libertad para practicarlas mientras no busquen imponerlas a otros. Antes de finalizar, se deben hablar de las críticas. Una de ellas es que los derechos humanos está alrededor de su carácter impositivo. Son más respetables y desechables por otras. El siguiente es que los derechos humanos, para algunos países, depende de las armas. Es una conclusión que dicen algunos académicos. Y en tercer lugar, la existencia de derechos que sean inherentes a las condiciones humanas. Para concluir, hablamos del deseo humano, el cual tiene ciertas variables. Una de ellas es la equidad entre todos, el respeto, la justicia y sobre todo el bienestar. Por lo tanto, se habla de la humanidad, el cual no se debe pensar en derechos o deberes, sino más bien en la dimensión inalcanzable de la experiencia humana.